Bien, hoy día vamos a hablar sobre las propiedades dinámicas de los contaminantes del aire. Como dice acá, a menudo se asume que la acción de la gravedad sobre el material particulado, el polvo en general, juega un rol importante en la acción de los sistemas de ventilación exhaustiva. Sin embargo, los contaminantes, ya sea material particulado o gases y vapores, o gases, en concentraciones o tamaños significativos desde el punto de vista de la higiene industrial, no tienen peso e inercia significante, debido a que son de tamaño muy pequeño, ¿no? Y por eso la velocidad, digamos, que puedan alcanzar con la acción de la gravedad es muy pequeña con relación a las velocidades de las masas de aire que lo contienen o las corrientes erráticas que pueden haber dentro de un ambiente de trabajo. Y esta acción de la gravedad no está determinado solo por el peso de las moléculas, sino por el peso promedio de todas las moléculas de cualquier naturaleza contenidas en la mezcla. Quiere decir que se analiza no contaminante por contaminante, sino se analiza básicamente la mezcla del contaminante con la masa de aire. Si ustedes se acuerdan, esta es la velocidad de caída de los cuerpos, ¿no? Por la acción de la gravedad. Esa velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2GH. Eso también se puede utilizar para una mezcla de vapores y de aire, básicamente. Sin embargo, para mezclas de vapores y de aire, se modifica esta fórmula por esta relación de las gravedades específicas de la mezcla menos la gravedad específica del aire sobre la gravedad específica de la mezcla del contaminante con el aire. Y al final, la expresión de velocidad de caída de los cuerpos para poder calcular cuál sería la velocidad que una mezcla de aire con el contaminante, el gas o un vapor, puede alcanzar en función de la acción de la gravedad, vendría a ser dada por esta expresión. Donde ves la velocidad en pies por segundo, h es la altura de caída de la masa de aire, ρ sub g es la gravedad específica de la mezcla vapor-aire y ρ sub a es la gravedad específica del aire, que usualmente es 1. Pero ¿cómo llamamos ese ρ sub g, ¿no? En este caso, h vendría a ser dato, g es dato, ρ sub a es 1, ρ sub g sería la incógnita para poder hallar el valor de la velocidad. Y ρ sub g es una relación de densidad, ¿no? Es la relación de la densidad de la mezcla, aire-gas o aire-vapor, sobre la densidad del aire. Pero además, ρ sub g también es las relaciones de pesos moleculares. Es la relación del peso molecular de la mezcla sobre el peso molecular del aire. Y el peso molecular de la mezcla se calcula a partir de la siguiente expresión, ¿no? Será la sumatoria de las concentraciones iniciales expresados en porcentajes de los gases o vapores multiplicado por el peso molecular del solvente, más 100 menos la sumatoria de la suma de las concentraciones por el peso molecular del aire, y todo esto dividido sobre 100, ¿no? Puede ser peso molecular del solvente o peso molecular del gas también. Entonces al final, bueno, el peso molecular del aire es 29. Al final, digamos, conociendo el peso molecular del gas o del solvente y el peso molecular del aire, que es 29, se obtiene peso molecular de la mezcla, con eso se obtiene ρ sub g, y con eso se obtiene el valor de la velocidad. Ejemplo. Dice, calcular la velocidad de caída máxima que puede alcanzar como consecuencia de la gravedad una mezcla benzol-aire conteniendo 5.000 partes por millón del gas a una distancia de 3 pulgadas. Una altura de 3 pulgadas, una altura de caída de 3 pulgadas. Entonces, si yo veo la fórmula, ¿no? Me está dando la altura de caída, la acción de la gravedad específica del aire es 1, tengo que hallar ρ sub g. Para hallar ρ sub g,
tengo el peso molecular del aire, tendría que hallar el peso molecular de la mezcla. Y para hallar el peso molecular de la mezcla, tengo el peso molecular del benzol, y me da la concentración inicial. Entonces, con eso yo puedo calcular el peso molecular de la mezcla y así Rho sub G y luego el valor de la velocidad, ¿no? Entonces, como me dicen que tengo que trabajar con el valor de la concentración expresada en porcentaje, 5.000 partes por millón es igual a 0.5% de concentración, en este caso del benzol, en el aire. Entonces digo 0.5 por el peso molecular del benzol, que es 78, más 100 menos 0.5, estoy trabajando con esta fórmula, ¿no? Como es un solo solvente, se utiliza solamente un valor, 100 menos 0.5 por el peso molecular del aire, que es 29, y todo esto sobre 100. ¿Cuánto me da esto? Reemplazando los datos, me da el peso molecular de la mezcla, benzol aire, será 29.2. Con eso hallo la gravedad específica de la mezcla, que es la relación del peso molecular de la mezcla sobre el peso molecular del aire, 29.2 sobre 29, y me da 1,005. Entonces tengo Rho sub G, tengo Rho sub A. Aplico la fórmula, la velocidad será la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por Rho sub G, que es 1,005, menos Rho sub A1, por la altura, que es 3 pulgadas, que es 0.25 pies, un pie tiene 12 pulgadas, y sobre Rho sub G. Saco la raíz cuadrada de todo esto y me da una velocidad de 0.28 pies por segundo. Lo multiplico por 60 y me da 17 pies por minuto. Entonces dice, la velocidad calculada es muy baja como para tener alguna significancia, ya que las corrientes erráticas del aire dentro de un ambiente de trabajo alcanzan valores de 15 a 20 pies por minuto en espacios protegidos o cerrados. Entonces lo que me está diciendo acá es que esta mezcla benzol-aire no es que va a ir cayendo por la acción de la gravedad hasta el piso, ¿no? Lo que va a ocurrir es que simplemente van a ir moviéndose en función a las corrientes de aire que existen en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, si yo controlo esas corrientes de aire a través de ventilación general o ventilación exhaustiva, pues simplemente lo que va a ocurrir es que yo voy a poder capturar al contaminante. Entonces, la significancia de la gravedad sobre esta mezcla no es significativa. Bueno, otro dato que es importante es el cálculo de la máxima concentración porcentual que puede alcanzar un contaminante, un solvente, básicamente vapores de un solvente en el aire, ¿no? Y que esto va a estar en función de la presión de vapor del líquido, del solvente, en milímetros de mercurio, bueno, básicamente por esa presión de vapor, ¿no? Y eso me dará una concentración máxima, ¿no? En porcentaje. Pero bueno, estos valores son muy altos desde el punto de vista de salud, digamos, de protección de la salud, porque serían mucho más, muy grandes con relación a un valor de un TLB, en el cual estamos hablando de partes por millón. Pero bueno, a partir de estos datos yo puedo, conociendo la presión de vapor del líquido, yo puedo encontrar la máxima concentración que puede alcanzar un vapor en un ambiente de trabajo. Ejemplo, dice calcular la máxima concentración porcentual que puede alcanzar la acetona. Datos, presión de vapor de la acetona a 20 grados centígrados, es 184.8 milímetros de mercurio. Se reemplaza en la fórmula y me da 24.32%. En partes por millón esto sería por 10 a la 4. ¿No? Imagínense, 24, 243, 2000, 24.243.000 partes por millón es muy alto. Bueno, pero de esta manera, conociendo la presión de vapor, yo puedo calcular la máxima concentración de un contaminante en un ambiente confinado. Bueno, quizás lo más importante en este módulo es el cálculo de la acción de la gravedad sobre las partículas. Ya que en los sistemas de ventilación no solamente vamos a tener partículas finas, sino también vamos a tener partículas grandes, generados en el propio proceso de producción.
El control de la masa de aire, digamos, que contiene las partículas finas va a ser suficiente para poder controlar los contaminantes pequeños, a las partículas de diámetro muy pequeño. Sin embargo, a las más grandes, sí, digamos, hay una acción de la gravedad que es importante conocer. Dice, las partículas más grandes tienen una inercia relativamente alta en comparación con las partículas finas, por lo que algunos autores las denominan inerciales. Tienen la propiedad de caer por efecto de la gravedad, en contraste con el polvo fino, que tiende a permanecer en suspensión en el aire. Se considera que las partículas inerciales tienen un tamaño mínimo de entre 50 a 100 micrómetros, mientras que el polvo fino no pasa de 10 a 20 micrómetros. Entonces yo tengo unas partículas que caen por la acción de la gravedad, ¿no? Se va acelerando hasta un punto en el cual esa aceleración se hace cero, las fuerzas de rozamiento con la fuerza de la gravedad se igualan, y esa partícula se sigue moviendo, pero a una determinada velocidad, una velocidad ya constante. Y esa velocidad constante se le denomina velocidad terminal de la partícula. Dice, cuando una partícula cae por la influencia de la gravedad, alcanza una velocidad final, la cual es constante, que les decía que es la velocidad terminal. En el caso de partículas finas, esta velocidad se alcanza muy rápidamente. La magnitud de esta velocidad para partículas esféricas de polvo fino está dada por la siguiente ecuación. Esa velocidad terminal será igual, en pies por segundo, será igual a 1,37 por 10 a la 5 por la densidad de la partícula, ¿no?, en libras por pie cúbico, y por el diámetro de las partículas en pies. Entonces, para partículas pequeñas, digamos, de 10 a 20, de menores de 10 micrómetros, el cálculo de la velocidad terminal se hace a través de esta fórmula, ¿no?, que coincide con la ley de Stokes. Ejemplo, dice, calcular la velocidad de caída o de asentamiento, velocidad terminal para una partícula de diámetro 10 micrómetros y de gravedad específica Z igual a 2.7. Da los resultados en pies por minuto. Entonces, para utilizar la fórmula, ¿no?, tengo que trabajar con la densidad y el diámetro en pies. Me está dando la gravedad específica, debo pasarlo a densidad, y me está dando el diámetro en micrones, debo pasarlo a pies. Entonces dice, diámetro es igual a 10 micrones, un pie es 3.05 por 10 a la 5 micrones, por lo tanto, se va a los micrones y me queda en unidades de pie. La gravedad específica es una relación de densidades, será la densidad del sólido sobre la densidad del agua. Y me dice que es 2.7. Pero para poder trabajar con las unidades de la fórmula en libras por pie cúbico, la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, es también 62,4 libras por pie cúbico. Por lo tanto, si despejo la densidad del sólido, será 2.7 por 62,4, será la densidad del sólido en libras por pie cúbico. Con estos datos, reemplazo en la fórmula 1.37. Esto sería la densidad del sólido, que es la gravedad específica, por 62.4, que es la densidad del agua, por el diámetro al cuadrado, ¿no?, que es 10 sobre 3.05 por 10 a la 5, o 1 sobre 3.05 por 10 a la 4, bueno, como quieran, se eleva al cuadrado y se multiplica por 60 porque la fórmula me permite calcular la velocidad en pies por segundo. Para pasarlo a pies por minuto, debo multiplicarlo por 60. Entonces, desarrollo esta ecuación y me sale que la velocidad terminal es igual a 1.5 pies por minuto. Dice, la velocidad hallada resulta imperceptible frente a corrientes erráticas de 20 pies por minuto. Dice, aún partículas de 30 a 40 micrones de la misma gravedad específica, ¿no?, de 2.7, nos darán velocidades entre 15 a 20 pies por minuto. Con lo cual lo que me están diciendo es que la acción de la gravedad realmente sobre estas partículas será menor, ¿no?, porque, digamos, esa velocidad con la cual caería la partícula por la acción de la gravedad se va a ver interferida por las corrientes erráticas que llegan a alcanzar 15 a 20 pies por minuto, con lo cual la partícula se encontrará en suspensión, moviéndose con la masa de aire que lo arrastra.
Por eso son partículas finas. Por eso son partículas finas. Digamos, cualquier medio de control a través de la acción de la gravedad va a ser sumamente insuficiente porque no se van a depositar. También dice, las propiedades de partículas de polvo inerciales pueden ser también examinadas, dice, considerando la conducta de una partícula que es proyectada a una alta velocidad por algún medio mecánico, ¿no? Por ejemplo, un esmerilado. Dice, la resistencia ofrecida por el aire disminuye la velocidad de la partícula de acuerdo a la relación distancia-velocidad establecida según la siguiente fórmula. Logaritmo de 10 de la velocidad inicial con la cual la partícula es eyectada sobre la velocidad final para una distancia s sobre 93 densidad del sólido por el diámetro de la partícula. Y usando esta expresión se puede calcular la distancia s para una partícula esférica de cualquier tamaño y densidad. U sub 0 es la velocidad inicial de la partícula en pies por segundo y U sub s es la velocidad final luego de viajar una distancia s. Dice, para partículas de gravedad específica 2.7 con densidad 165 libras por pie cúbico y con una velocidad inicial de 1000 pies, se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, acá se hacen los cálculos de acuerdo a esta fórmula. Pero estos son para partículas inerciales, no son para partículas mayores a 50 micrómetros, ¿no? Porque las otras, digamos, no, las partículas muy finas, como vimos, no, su movimiento es interferido muy rápido por las corrientes de aire erráticas que hay dentro de los ambientes de trabajo. Acá tenemos partículas de 1/8 de pulgada, ¿no? Son partículas grandes, para cálculo de velocidad final que alcanzaría esa partícula para 25, 50 y 250 pies por minuto, con una velocidad inicial de 1000 pies por minuto. Entonces se tiene las distancias que podría recorrer una partícula. Para partículas 25 micras, las partículas, la distancia ya son más cortas, en función de que el diámetro es mucho más pequeño. Y para 2.5 micras, que ya no debería calcularse, ¿no? Las distancias recorridas son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque inmediatamente las corrientes de aire que se encuentran en el ambiente de trabajo las van a arrastrar. Dice, la fórmula empleada para estos resultados no se aplica donde la combinación diámetro-velocidad da número de Reynolds por debajo de 400 o 500. Luego vamos a ver el tema de los números de Reynolds que determinan si el movimiento de una partícula se ve en movimiento uniforme o turbulento. Acá prácticamente me está diciendo que esta fórmula no se aplica para movimientos de partículas que no sean turbulentos, sino básicamente uniforme o intermedio. Y por esta razón solo se calcula un valor para la partícula de 2.5 micras porque está en ese movimiento uniforme y ahí, digamos, no se cumple esta fórmula. No se puede calcular, digamos, a distancia en función a esta fórmula. Dice, obviamente la partícula de 1/8 de pulgada es una partícula grande, inercial, y la de 2.5 es polvo fino. Dice, al no tener poder de movimiento independiente del aire, las partículas de polvo fino pueden ser fácilmente controladas si nuestro diseño busca controlar el movimiento del aire que las contiene. Este es muy importante cuando después veamos la captura de los contaminantes en los sistemas de ventilación exhaustiva. Si se generan partículas finas, mi sistema lo único que deberá de calcular es, deberá de controlar, perdón, son las masas de aire con la cual se mezcla esas partículas finas. Pero si tengo ya partículas más grandes, ¿no? Mi velocidad de captura tendrá que ser mayor, porque lo que tengo que hacer si es más grande es sacar a la partícula de su inercia, del movimiento, digamos, con el cual ha sido generada. Por ejemplo, si vamos a hablar de un esmerilado. Cuando uno hace un esmerilado o un enarenado, ¿no? Lo que hace es, bueno, hay una fricción con un elemento que hace que la partícula se genere a una determinada velocidad. Si la partícula es fina, no hay problema porque controlando la masa de aire, digamos, que la contiene, simplemente voy a poder hacer de que la partícula ingrese al sistema.
Pero si es una partícula más grande, esa partícula va a tener una determinada velocidad, ¿no? Y por lo tanto esa velocidad se va a dar en un determinado espacio. Pero esa partícula yo tengo que capturarla. O sea, en el sistema tiene que succionarla, ¿no? Si, digamos, si la partícula se eyecta, el sistema tiene que succionarlo. Y para hacer eso, tiene que generar corrientes de aire en la campana, de tal forma que la partícula desvíe su trayectoria. No siga la trayectoria con la cual ha sido generada, sino haga el cambio de trayectoria e ingrese al sistema de ventilación, ¿no? Por eso es importante conocer estos valores de velocidades. El resultado, dice, cuantitativo de la reacción entre una partícula móvil y el aire es importante en materia de ventilación. No solamente para la captura, sino también para el transporte del contaminante entre los ductos y también para los sistemas de control de los contaminantes, los equipos de control de los contaminantes. En el flujo, dice, de fluidos a través de ductos, se reconocen generalmente dos tipos de movimiento, que son el movimiento uniforme y el movimiento turbulento. Normalmente en los sistemas de ventilación dentro de los ductos el movimiento va a ser turbulento, pero en el ambiente en general, cuando la partícula es capturada, puede haber movimiento uniforme de partículas. Dice, en cada caso la resistencia debida a la fricción entre el flujo y las paredes del ducto siguen leyes diferentes. El tipo de fluido está determinado por la magnitud del número de Reynolds, donde juega un rol muy importante el diámetro de la partícula. Entonces, nosotros lo que tenemos acá en el gráfico es una partícula, digamos, que cae por la acción de la gravedad. Es una partícula, digamos, que se genera en un puesto de operación y cae por la acción de la gravedad, donde su velocidad es cero. Conforme, digamos, la partícula va cayendo por la acción de la gravedad, esta se va acelerando, ¿no? En razón a que la fuerza de gravedad es mayor a la fuerza de resistencia, hasta un punto en el cual esa velocidad, esa aceleración se hace cero. Y la partícula alcanza lo que se conoce como su velocidad terminal, la máxima velocidad que va a alcanzar la partícula. Entonces, si yo tengo elementos, si yo tengo sistemas que van a generar velocidades mayores a las velocidades terminales, es lógico que la partícula vaya a ingresar al sistema de ventilación. Entonces, en el movimiento de partículas se reconocen dos tipos de flujos principales, ¿no? Lo que se decía, el flujo uniforme y el flujo turbulento. Sin embargo, existe una zona intermedia, ¿no? Digamos, que no responde ni al flujo uniforme ni al flujo turbulento. Es una zona intermedia que tiene su propio análisis. Y se dice de que el flujo uniforme ocurre cuando la relación velocidad-diámetro de la partícula alcanza reinos de 0 hasta 2. Y el intermedio de 2 a 500. Y más a 500 es turbulento. Entonces, digamos, el flujo uniforme es de reinos de 0 igual 2, el flujo intermedio de 2 a 500 y el flujo turbulento con valores de reinos mayor a 500. Entonces, en función a estos tres tipos, de flujos, vamos a hacer el análisis para poder calcular dos temas. Uno, la velocidad terminal en cada uno de estos tipos de flujos, que va a depender de la característica de la partícula, y la relación velocidad-distancia en cada uno de estos tipos de flujos. Para eso debemos de conocer cuál es el valor de la fuerza de la gravedad y cuál es el valor de la fuerza de la resistencia. Porque dijimos que esta partícula cae por la acción de la gravedad, ¿no? Pero la fuerza que se opone a esta partícula es la fuerza de resistencia. Entonces, si yo tengo una partícula, esta partícula va a caer por la acción de la fuerza de la gravedad y la fuerza que se le va a oponer es la fuerza de resistencia.
Entonces, cuando la partícula cae con una determinada aceleración, significa que la fuerza de la gravedad es mayor que la fuerza de la resistencia, y esa aceleración se iguala a la fuerza resultante sobre la masa de la partícula. Pero llega un momento en el cual se igualan estas dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza resultante es cero. Si la fuerza resultante es cero, el sistema está en equilibrio y por lo tanto la velocidad ya no varía en la partícula. Alcanza lo que se conoce su velocidad máxima o velocidad terminal. Lo que vamos a hacer es calcular esa velocidad terminal, la relación velocidad-distancia en cada uno de estos tipos de flujo, para lo cual tengo que conocer estos dos valores para cada uno de los tipos de flujo que se van a presentar. Bueno, la fuerza de gravedad va a ser la misma. La que va a variar es la fuerza de resistencia en función a un coeficiente de resistencia que vamos a ver. Entonces, el coeficiente, la fuerza de resistencia, la fuerza que se opone al movimiento de la partícula, viene dada por esta expresión. C, que es un número sin dimensiones, que se conoce como coeficiente de resistencia. Rho es la densidad del aire, 0.075 libras por pie cúbico para condiciones estándar. U es la velocidad de la partícula relativa al aire en pies por segundo. A es el área proyectada de la partícula en pies, que digamos, va a estar en función al diámetro de la partícula. Y G, la aceleración de la gravedad, 32.2 pies por segundo al cuadrado. Dice, el coeficiente C tiene un valor que varía con el número de Reynolds. O sea, quiere decir que varía según el tipo de flujo en el cual se encuentra la partícula. Según el gráfico que ha sido preparado a base de los valores obtenidos por Leipold y Schaeffer, ¿no? Pues acá se tiene los valores en función al número de Reynolds, ¿no? Cómo la partícula va a variar en relación a los valores que va a ir tomando este coeficiente de resistencia. Y se da para partículas que pueden ser esféricas, discos o cilindros. Nosotros vamos a trabajar siempre con partículas esféricas, ¿no? Esta sería la curva. Entonces, conociendo el valor del número de Reynolds, yo puedo obtener el valor del coeficiente. Pero eso es con este gráfico. Lo que vamos a ver ahora es que el valor de C va a ir tomando valores en cada uno de, digamos, de 0 a 2, que es el movimiento uniforme, va a tomar un valor, un cálculo del valor del coeficiente, de 2 a 500, y a partir de 500 también toma otro valor. Pero no vamos a verlo de la tabla, sino con fórmulas. Entonces, para poder hallar la velocidad terminal, lo que debe ocurrir es que esta fuerza resultante, que es la suma de la fuerza de la gravedad menos la fuerza de la resistencia, me debe dar igual a cero. Pero bueno, entonces, la fuerza resultante es fuerza de gravedad menos fuerza resultante. Fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza es masa por aceleración, mg menos, y se reemplaza el valor de la fuerza resultante que tenemos en esta fórmula con un valor de C determinado. Se hacen los arreglos, ¿no? Se divide entre la masa y al final obtengo, y bueno, luego este peso es masa por gravedad y se obtiene esta expresión, ¿no? A es igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo, ¿no? G menos toda esta expresión. Al final despejo dt, entonces digo dt es igual a du sobre G menos toda esta expresión. Esto me va a servir luego para el cálculo de la relación velocidad-distancia. Entonces dice, la distancia de caída corresponde a varias velocidades y esta está representada por el delta ds, es la velocidad por el diferencial de tiempo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la velocidad es derivada del espacio sobre la función al tiempo. Entonces el tiempo es igual a la integral de u por dt desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad u. Se reemplaza este valor de dt que tenemos acá para relacionar velocidad con distancia. Bien, entonces ahora vamos a analizar por cada tipo de movimiento. Estas son fórmulas generales que luego nos va a permitir calcular
tanto la velocidad terminal en función a esta relación, como la relación velocidad-distancia. Entonces, para el movimiento uniforme, ¿no?, del gráfico de Leipold-Schaeffer, el valor de C es igual a 24 sobre el número de Reynolds. ¿Y a qué es igual el número de Reynolds? Es igual al diámetro por la velocidad de la partícula, por la densidad del sólido, y por la viscosidad del aire. Perdón, la densidad del aire y la viscosidad del aire. La viscosidad del aire está dado en libras por segundo por pie. La densidad del sólido, del aire, 0.075 libras por pie cúbico. Y A es el área de la partícula en función al diámetro, es pi por d cuadrado sobre 4. Entonces, todo esto se reemplaza en la fórmula general. En esta fórmula se reemplaza C, se reemplaza el valor de A, ¿no? Se reemplaza el valor de la densidad. Y al final se obtiene esta expresión. La fuerza de rozamiento es 3pi por la viscosidad, diámetro, la velocidad, sobre la aceleración de la gravedad, la cual se conoce como la ley de Stokes. ¿Qué sigue ahora? Para la velocidad terminal tenemos la fuerza de la gravedad, es el volumen de la partícula multiplicada por la densidad de la partícula. Entonces acá será 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no?, que es diámetro medio al cubo, por rho sub s. Entonces fuerza de gravedad será pi sextos del diámetro al cubo por la densidad del sólido. Entonces ahora lo que hago es igualar esta fuerza de la gravedad con esta fuerza de rozamiento. Igualo la fuerza de la gravedad con la fuerza de rozamiento. Entonces cuando se igualan, significa que la velocidad es la máxima que se ha alcanzado, que se conoce como velocidad terminal y de espejo, ¿no? U es igual a O sub t y es igual a G por la densidad del sólido por D al cubo, pi se va, ¿no? 3 por 6, 18 mu. Entonces, la velocidad terminal en el movimiento uniforme, ojo con eso, el movimiento uniforme alcanza esta expresión. Ahora vamos a hacer los cambios para que esta densidad del sólido, bueno, primero la aceleración de la gravedad es 32.2, la densidad del sólido vamos a colocarlo en función a la gravedad específica de 62.4 z. Este diámetro lo vamos a pasar a micrómetros y vamos a trabajar con un valor de viscosidad del aire a condiciones normales. Entonces, haciendo todas estas, bueno, la viscosidad del aire es de 1.3 por 10 a la menos 5, ¿no? Haciendo todos los arreglos, se tiene al final que la velocidad terminal es 9.23 por 10 a la menos 5 por z, que viene a ser la gravedad específica del sólido, y por el diámetro de la partícula en micrómetros, ¿no? Entonces, si la partícula alcanza su velocidad terminal, el movimiento uniforme, esta será la máxima, el máximo valor que va a alcanzar la partícula en ese movimiento uniforme. Quería explicarles algo antes que sigamos, ¿no? Como les dije, una partícula que cae por la acción de la gravedad pasa por diferentes tipos de flujo, pero esto va a depender también de su diámetro y de su gravedad específica. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al diámetro y la gravedad específica, hay partículas que van a alcanzar su velocidad terminal en el movimiento uniforme, nada más, ¿no? Entonces, sube la velocidad con una aceleración y acá dentro del uniforme alcanza la velocidad terminal, la máxima. Y esa es la que calculamos con la fórmula que hace un momento conversamos. Hay otras partículas que no alcanzan el movimiento uniforme. Sigue, digamos, la partícula moviéndose y llega al movimiento intermedio. Y en el movimiento intermedio alcanza su velocidad terminal. Eso vamos a calcular dentro de un instante. Y hay otras que no lo alcanzan ni en el uniforme ni en el intermedio, ¿no? Pasan el uniforme, pasan el intermedio y lo alcanzan en el movimiento turbulento. Y luego vamos a ver la fórmula que nos permita conocer cómo se calcula esa velocidad. Por lo tanto, la partícula, dependiendo de su diámetro y su gravedad específica, puede alcanzar velocidades terminales en el movimiento uniforme, en el intermedio y en el turbulento. Vamos a calcular las tres fórmulas que nos permitan
saber cómo se calcula la velocidad terminal en cada uno de estos flujos, la relación velocidad-distancia en cada uno de nuestros flujos, ¿no? Y luego vamos a ver cómo a partir del valor del diámetro de la partícula y la gravedad específica, nosotros podemos saber, sin hacer ningún cálculo, es dónde la partícula alcanza su velocidad terminal. ¿Eso para qué? Para saber qué fórmula luego vamos a utilizar. Entonces, para el movimiento uniforme, la velocidad terminal se calcula a partir de esta expresión, ¿no? Que se ha simplificado todo el cálculo y que solamente necesito dos datos. Gravedad específica de la partícula, que es en función de su densidad, y diámetro de la partícula en micrómetros. Para la relación velocidad-distancia, se trabaja con esta fórmula general, ¿no? Distancia, velocidad, para una integral de u sub 0 hasta 1, y al final se obtiene esta fórmula. La distancia recorrida por la partícula es igual a la velocidad terminal al cuadrado en el movimiento uniforme, ojo, sobre g, multiplicado por todo esto que está entre paréntesis, que es 2.3, el logaritmo de la velocidad terminal, menos la velocidad a la cual quiero hallar la distancia, más la velocidad a la cual debo hallar la distancia sobre la velocidad terminal que se halla en el movimiento uniforme. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, trazar una curva de velocidad versus distancia para una partícula de diámetro 80 micrómetros y gravedad específica z igual a 1. Bueno, z igual a 1 y 80 micrómetros alcanza su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Luego vamos a ver el cálculo que se hace para saber, solamente conociendo el diámetro y la gravedad específica, saber dónde alcanza la velocidad terminal. Bueno, acá eso lo alcanza en el movimiento uniforme. Entonces, para el movimiento uniforme aplico esta fórmula, z igual a 1, diámetro 80, y me sale que la velocidad terminal es 1.2 pies por segundo. ¿Okay? Perdón, 0.59. 0.59. Y lo que vemos acá es cómo la partícula, ¿no? Desde una velocidad cero va alcanzando diferentes distancias. Entonces acá, esta es la velocidad desde cero, recorre, pero llega un momento en el cual la velocidad se hace constante, ¿no? Y acá tenemos, digamos, el cálculo con esta fórmula de las distancias recorridas para diferentes velocidades, desde cero hasta la velocidad terminal. Si acá yo le pusiera 0.7, 0.7 no existe para este caso, de diámetro 80 micrómetros y z igual a 1. ¿Por qué no existe? Porque la máxima velocidad que alcanza la partícula es en el movimiento uniforme es 0.59 pies por segundo. Entonces, eso nos permitió calcular esta máxima velocidad que es constante y luego nos permite calcular también las distancias que recorren las partículas al ir alcanzando diferentes velocidades. Okay. En el flujo intermedio, porque dijimos que había tres flujos, ¿no? El uniforme, el intermedio y el turbulento. En el intermedio, el valor de C ya no es como en el anterior caso, ¿no? En el anterior caso C era 24 sobre RE y que está en función a esta tabla, ¿no? Cómo el valor de C va variando en función a esta curva. Entonces, para la zona intermedia, entre reinos igual a 2 y reinos igual a 500, el valor de C se calcula a través de esta fórmula, ¿no? Es 18.5 sobre el valor de Reynolds a la 0,6. Entonces, igual, se reemplaza esto en la fórmula de fuerza de rozamiento y obtengo un valor de fuerza de rozamiento final, ¿no? Reemplazando la densidad 0.075, la viscosidad 1.3 por 10 a la menos 5. Me sale que la fuerza de rozamiento es 0.94 por 10 a la menos 4 por la velocidad de 1.4 y el diámetro empieza a la 1.4. Hago lo mismo con el caso anterior, igualo la fuerza de rozamiento con la fuerza de la gravedad y obtengo esta expresión, ¿no? U sub t a la 1.4 es toda esta expresión. Se cambia la densidad por la gravedad específica, ¿no? La densidad es 62.4 por z,
Y el diámetro en micrómetro. Diámetro en micrómetro es igual a, perdón, diámetro en pies es igual a diámetro en micrómetro sobre 3.05 por 10 a la 5. Este es 10 a la 5. Entonces reemplazo esto y esta fórmula se convierte en esta de acá. Entonces, para hallar la velocidad terminal en el movimiento uniforme, perdón, en el movimiento intermedio, se tiene que utilizar esta fórmula. 0,49 por 10 a la menos 2 por el diámetro en micrómetros a la 1.14 y Z, la gravedad específica, a la 0.72. ¿Ok? Y la relación velocidad-distancia es un poco más complicado. Es un poco más complicado. Lo vamos a ver al final. Si no, los voy a marear. Pasamos a flujo turbulento. Luego vamos a ver cómo se calcula la velocidad-distancia en el movimiento intermedio. Pero prefiero pasar ahora al flujo turbulento. En el flujo turbulento, el valor de C es constante, ¿no? El coeficiente de resistencia ya no es 24 sobre RE ni 18.5 sobre RE a la 0.6. Sino me dice que C es constante, es 0,44. Entonces se reemplaza esto en la fórmula de fuerza de rozamiento, igual con los datos de densidad del aire, igual a la fuerza de la gravedad, y obtengo esta expresión. U sub T es 9.9 por la raíz cuadrada de la densidad del sólido por el diámetro en pies y la densidad del aire. Se reemplazan los valores de densidad, los U se pone en función de la gravedad específica y el diámetro se pasa a micrómetros y obtengo esta fórmula al final. La velocidad terminal en el movimiento turbulento será 0,54 raíz cuadrada de Z por dm. Z gravedad específica de la partícula, dm diámetro en micrómetros. Entonces ya tengo las tres fórmulas, ¿no? Ya tengo las tres fórmulas para poder calcular la velocidad terminal en el movimiento uniforme, en el movimiento intermedio y en el movimiento turbulento. La relación velocidad-distancia en la velocidad terminal se obtiene a partir de esta expresión, ¿no? Delta ds, que será la resta de la distancia que alcanza la partícula, menos la distancia que alcanza digamos, para reírnos igual 500, que es el punto de quiebre o punto frontera entre el movimiento turbulento e intermedio, viene a ser toda esta expresión, donde K es igual a 120 sobre dm por Z, G es 32,2, S es la distancia que recorre la partícula para una velocidad U, S500 es la distancia a la cual Reynolds alcanza el valor de 500, y O sub 0 es igual a la velocidad para Reynolds igual 500, que también tiene una fórmula para calcular. Entonces al final, la fórmula que me permite a mí calcular la distancia que ha recorrido la partícula en el movimiento turbulento viene a ser dada por esta expresión, ¿no? S será igual a S500 menos toda esta expresión, donde Z es la densidad de la partícula, la gravedad específica de la partícula, dm es el diámetro, U sub 0 es la velocidad, U es sub 500, la velocidad cuando Reynolds es 500, y U es la velocidad a la cual quiero hallar la distancia que ha recorrido. Como verán, son fórmulas bastante grandes, ¿no? Hay que saber utilizarlas nada más, porque bueno, la idea no es memorizarla, sino saber utilizar, en qué caso se utiliza. Esta, por ejemplo, solo se utiliza para el movimiento turbulento, ¿no? Igual que esta que vimos anteriormente. Esta que vimos anteriormente es solo para uniforme. Entonces tengo velocidad terminal para uniforme, intermedio y turbulento. Relación velocidad-distancia tengo para uniforme y turbulento. Para intermedio no es tan simple, no es a través de una fórmula, sino es a través de un procedimiento de cálculo. Cálculo secuencial, que luego vamos a ver. Eso lo voy a dejar para el final. Entonces, cuando la partícula está cayendo por la acción de la gravedad, como les dije, existen lo que se conoce como fronteras, ¿no? O sea, la partícula está cayendo
Supongamos que la partícula pasa del flujo uniforme a flujo intermedio, y luego pasa a flujo turbulento. Entonces, la frontera entre el flujo uniforme y el flujo intermedio es el valor de Reynolds igual a 2. Acá Reynolds es igual a 0 porque la velocidad es 0. La partícula cae por efecto de la gravedad. El otro punto frontera entre el movimiento intermedio y el movimiento turbulento es Reynolds igual a 500. Las fórmulas que nos permite calcular la relación velocidad-distancia para uniforme, intermedio y turbulento no se puede calcular para estos puntos de Reynolds igual a 2 y Reynolds igual a 500 con esas fórmulas, si no tiene un manejo especial, ¿no? Acá sería U sub 2, o sea, la velocidad cuando Reynolds es igual a 2, y ese sub 2 sería la distancia que recorre la partícula cuando Reynolds es igual a 2. Y acá sería U500, que sería la velocidad de la partícula cuando Reynolds es 500, y luego S500, que sería la distancia de la partícula cuando Reynolds es 500. Entonces, para eso es este cálculo que vamos a hacer, ¿no? Reynolds es igual a esta expresión: diámetro de la partícula, velocidad de la partícula, densidad del aire, viscosidad del aire, ¿no? Acá tenemos dos elementos relacionados al medio en el cual se mueve y dos elementos que están en función a la partícula, ¿no? Por eso Reynolds depende mucho de la velocidad que adquiere la partícula y de su diámetro. Ok. Entonces, bueno, el diámetro, esto para expresar en micrómetros, la viscosidad del aire, la densidad de la partícula y Reynolds igual a 2. Entonces digo, igual o Reynolds igual a 2, 2 es igual a D por U, por mu, por rho, por rho, ¿no? Acá faltó, ¿no? Es du rho sobre U, se reemplaza, ¿no? En función a este de diámetro en micrómetros. La velocidad sigue siendo, es la que voy a hallar, es U sub 2 en este caso, porque va a ser la velocidad para Reynolds igual a 2. La densidad es 0.075 y la viscosidad es 1.3 por 10 a la menos 5. Entonces lo que voy a hacer ahora es hallar U en función de el diámetro. Entonces al final, haciendo las operaciones, me queda que la velocidad cuando Reynolds es igual a 2, porque ese es lo primero que hemos igualado, ¿no? Para hallar el valor de la velocidad en el punto frontera, U sub 2 será igual a 106 sobre dm. Entonces, el valor de la velocidad en el punto frontera de Reynolds igual a 2 solo está en función del diámetro. Y será igual a esta expresión. Entonces, si yo tengo el diámetro, yo conozco el valor de la velocidad cuando Reynolds es igual a 2. Hoy a la distancia parto de esta ecuación de U es igual a 2GH, 2GS. Despejo S, U cuadrado sobre 2G. Como tengo un valor de U sub 2, para S sub 2, es 106 sobre dm al cuadrado. Hago la operación y obtengo que el valor de la distancia en Reynolds igual a 2 es 175 sobre diámetro al cuadrado. Otra vez, solo necesito el diámetro para conocer cuál sería la distancia cuando la partícula alcanza el valor de Reynolds igual a 2. Eso mismo hago para Reynolds igual 500. Igual o igual a 500, el valor de Reynolds, ¿no? De la fórmula. Yo tengo que la velocidad cuando Reynolds es igual a 500 es 26.400 sobre el diámetro. Que este 500 es importante conocer cuando, ¿no? Quiero hallar el valor de la distancia que recorre la partícula en el movimiento turbulento, ¿no? Porque este U sub 0 es igual a U500. Igual de la misma manera, calculo S500
Y ese 500 me sale 11.1 por 10 a la 6 sobre el diámetro al cuadrado. Otra vez, solo conociendo el diámetro, yo puedo calcular el valor que recorre la partícula cuando alcanza el valor de Reynolds igual a 500. Entonces ya tengo fórmula de velocidad uniforme, intermedio, turbulento, relación velocidad-distancia uniforme y turbulento, y luego los valores de U y distancia cuando alcanza Reynolds igual a 2 y Reynolds igual a 500. Ahora lo que me interesa hallar es en qué momento con los datos con el dato de diámetro y de gravedad específica de la partícula yo puedo conocer dónde alcanza la partícula su velocidad terminal. Si la alcanza en un movimiento uniforme, o la alcanza en el movimiento intermedio, o la alcanza en el movimiento turbulento para saber qué fórmula voy a aplicar. Entonces, de esta fórmula, Reynolds es igual a 0.0188 por dm por u, igual a 2, igualo esto, y obtengo esta expresión. También tengo que la velocidad terminal en el movimiento uniforme es 9.23 por 10 a la menos 5 por z por dm cuadrado, es lo que hemos hallado. Entonces reemplazo alfa en beta y obtengo esta expresión. Y al final, este diámetro que vendría a ser el diámetro límite es igual a 103 sobre la raíz cúbica de la gravedad específica. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula? Si una partícula, vamos a colocar valores de Z. Si una partícula tiene una gravedad específica Z igual a 1, ¿no? Si es igual a 1, raíz cúbica de 1 es 1, ese diámetro será 103 micrómetros, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que todas las partículas de gravedad específica Z igual a 1 con diámetro menor o igual a 103 alcanza su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Y todas las partículas con Z igual a 1 con diámetros mayores a 103 alcanza su velocidad terminal en el intermedio o en el turbulento, porque todavía no he hecho el análisis de intermedio y turbulento. Entonces, si en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Decía, calcular una curva velocidad-distancia para una partícula de z igual a 1 y diámetro 80, ¿no? Es esta de acá. Este de acá, ¿no? Decía, trazar una curva velocidad versus distancia para una partícula de diámetro 80 y z igual a 1. ¿Cómo sabía yo de que esta partícula alcanza su velocidad terminal en el movimiento uniforme para trabajar con la fórmula del movimiento uniforme? Era en función al diámetro límite. Ahora que hemos visto el diámetro límite, me dice que el diámetro límite de n sub t es igual a 103 sobre raíz cúbica de z. Entonces, si z es igual a 1, esto será 103 micrómetros. ¿Qué me está diciendo? Que todas las partículas con diámetro menor o igual a 103 alcanzan su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Y las mayores pueden alcanzar en el intermedio o el turbulento, porque todavía no he hecho el análisis de intermedio turbulento. Por eso es que acá, conociendo que z es igual a 1 y diámetro es 80, como 80 es menor a 103, es que la partícula alcanza su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Y por eso aplico esta fórmula de movimiento uniforme. Y eso me da este valor de 0,59072. Y por eso puedo calcular, digamos, todas las velocidades para diferentes distancias. Si acá hubiera sido diámetro no 80 micras, si no hubiera sido diámetro 110, por decir, entonces esta partícula no alcanzaría su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Lo alcanzaría pasando el uniforme. Podría ser el intermedio o podría ser el turbulento. Bien.
volvemos entonces donde nos quedamos. Entonces, con esta fórmula, yo puedo conocer para z igual a 2, le saco raíz cúbica de 2, 103 sobre raíz cúbica de 2, y de esa relación yo obtendré un valor de diámetro límite, donde me diga todas las partículas menores a ese valor que he hallado, menores o iguales, alcanzan su velocidad terminal en un momento uniforme, y todas las que pasan será en el intermedio o turbulento que todavía no sé. Entonces, este es un diámetro límite, digamos, entre uniforme e intermedio. Perdón. Que bueno, que acá está, ¿no? Dice, si z es igual a 1, dmt es 103. Si z es igual a 2, dmt es 81.75. Si z es igual a 3, dmt es 71.41. Si z es igual a 4, dmt es 64.9. ¿Qué quiere decir? Que para este caso, todas las partículas con Z1 y diámetro menor o igual a 103 alcanzan el uniforme. Las mayores, intermedio o turbulento, no sé todavía. Para Z igual a 2, 81.75 es el diámetro límite. Entonces, todas las partículas con Z igual a 2 y diámetro menor o igual a 81.75 alcanzan su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Y las mayores, en intermedio turbulento, eso no lo sé. Y para 3 igual, ¿no? Y para 4 igual. Todo para 4, todas las que son menores o iguales a 64.9 alcanzan su velocidad terminal en el flujo uniforme. Y todas las que pasan en el intermedio turbulento. Y así como hay para entre uniforme e intermedio, existe para intermedio y turbulento. Para intermedio y turbulento, la fórmula, bueno, haciendo todas las operaciones similares a las que hicimos antes, el diámetro límite será igual a 1.48 por 10 al cubo, que sería 1480, ¿no? Sobre raíz cúbica de z. Entonces igual, si z es igual a 1, el diámetro límite será 1480. ¿Qué quiere decir eso? Si z es igual a 1, todas las partículas menores o iguales a 1480, pero mayores a 103, alcanza su velocidad terminal en el movimiento intermedio. Y todas las que son mayores a 1480 micrómetros con z igual a 1, lo alcanzarán en turbulento. Entonces ahora ya tengo los dos diámetros límites que me dicen si la partícula se queda en uniforme, pasa a intermedio, se queda en intermedio o pasa a turbulento. Acá está otra vez. Para z igual a 1, todas las partículas menores o iguales a 1480, pero mayores a 103 por la fórmula anterior, alcanzan su velocidad terminal en el movimiento intermedio. Y las mayores a 1480 en turbulento. Igual para estos casos. Bien. ¿Alguna pregunta? Es un poco confuso a veces el llegar a las fórmulas, ¿no? Pero la aplicación es bastante sencilla, al menos lo que es velocidad, relación velocidad-distancia por el movimiento uniforme y turbulento. En el intermedio es un poco más trabajoso. Luego vamos a ver digamos, el método que se sigue, que es un poco más tedioso. Bueno, pues tenemos ahora hojas de cálculo que nos ayudan, digamos, a desarrollar ese cálculo mucho más rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que ninguna, profesor. Ok. Un ratito vamos a pasar lista, ¿ya? Antes de entrar a los ejemplos. Como les dije, puede ser complicado en términos de la demostración que se hace con relación al cálculo de las fórmulas. Pero su aplicación es bastante sencilla, un poco tediosa, digamos, para lo que vamos a ver luego con relación a la relación velocidad-distancia en el movimiento intermedio. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Acá lo que me dan es varias partículas con diferentes diámetros, con diferentes densidades. Y me dice, bueno, calcule usted la velocidad terminal, el tipo de movimiento en el cual alcanza la velocidad terminal, y luego calcular los datos de U sub 2, U500, S sub 2 y S500.
Entonces, para eso partimos definitivamente del valor del diámetro y del valor de la densidad, ¿no? Eh, para hallar la grada específica, a cada uno de estos valores debo de dividirlo entre 62,4 y eso me dará el valor de Z. Luego tengo que hallar los valores límite, ¿no? Para entre intermedio, entre movimiento uniforme e intermedio, y luego entre intermedio y turbulento para saber si esta relación, en función al valor de Z, ¿no? Y en función al valor del diámetro, este diámetro está por encima o por debajo de esos diámetros límite. Y a partir de ahí calcular con las fórmulas los valores de U sub 2, U 500, S sub 2, S sub 2 y S 500. ¿No? Esa es la respuesta al, al, al ejemplo que estamos dando, ¿no? Acá están los diámetros, 1400, 1200, 1470, 900, y acá están las densidades. Para Z, para 112.32 se divide entre 62,4 y me da una densidad de 1,8. Pero es específica, para 162,24 me da 2,6. Para 62,4 es 1, porque la densidad del agua es 62,4. Y para 280 me da 4,5. Entonces, nosotros tenemos que las fórmulas para poder hallar el diámetro límite, ¿no? Si se acuerdan, el diámetro límite será igual a 103 sobre raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿no? De Z. Esto es para el diámetro límite entre uniforme e intermedio. Y luego tenemos el otro diámetro límite, ¿no? El diámetro es igual a 1480 sobre raíz cúbica de Z. Y esto será entre intermedio y turbulento. Ok, entonces, con eso lo primero que tengo que hacer es conocer los diámetros límites. A ver, partamos por el más simple, ¿no? Z igual 1, vamos a trabajar con esta fila. Z igual 1, el diámetro límite será 103 entre el uniforme intermedio y será 1480 entre el intermedio y turbulento. Si para Z igual a 1, el diámetro es 1470, ¿en qué tipo de movimiento alcanza la partícula su velocidad terminal? A ver, 1470 es mayor o menor que 103, es mayor, por lo tanto no lo alcanza en uniforme. 1470, ¿cómo es con relación a 1480? Menor. Ah, es menor, entonces está entre 1480 y 103, por lo tanto alcanzará en el movimiento intermedio, ¿no? Por eso acá está intermedio. ¿Y cómo se calcula la velocidad en el movimiento intermedio? ¿No? Para hallar el valor de U sub t, es con la fórmula del movimiento intermedio. Eh, Esta es la fórmula, ¿no? U sub t es 0,49, 10 a la menos 2 por el diámetro 1,14 por z en la 0,72. Entonces, con ese valor de la velocidad terminal, con esa fórmula, yo calculo y me sale 20 pies por segundo. Luego me dice calcular U sub 2. U sub 2 calculo con la fórmula y ese sub 2 también con la fórmula. U500 no lo calculo, ni S500. ¿Por qué? Porque si la partícula ha alcanzado su velocidad terminal, ay, perdón, se borró.
Si la partícula ha alcanzado su velocidad terminal en el movimiento, si la partícula ha alcanzado su velocidad terminal en el movimiento intermedio, quiere decir que acá tengo la partícula ha ido cayendo, acá está Reynolds igual a 2, y acá está Reynolds igual a 500. Acá está uniforme, acá está intermedio, y aquí está turbulento. Entonces la partícula ha ido cayendo, pero ha alcanzado su velocidad terminal en el movimiento intermedio. O sea, acá sí existe U sub 2, porque la partícula ha pasado por Reynolds igual a 2. Por lo tanto, U sub 2 y S sub 2 sí existen, ¿no? Por eso acá hay un valor, 0,0072 y 8.09 por 10 a la menos 5. Pero, y luego, ¿la partícula ha llegado a obtener el valor de un 500? ¿O de ese 500? No. ¿Por qué? Porque nunca llegó la partícula a Reynolds mayores a 500. Mayores iguales a 500. Por lo tanto, no existen los valores de U500 y S500. Entonces, cuando la partícula cae en intermedio, nunca va a existir U500 ni S500. ¿Y qué pasaría si la partícula cayera en uniforme? Si cayera en uniforme, ¿no? Si cayera en uniforme, lo que significaría es que la partícula ha alcanzado su velocidad terminal en el movimiento uniforme. Por lo tanto, nunca llegaría a Reynolds igual a 2 ni Reynolds igual a 500. Por lo tanto, U sub 2, S sub 2, S 500 y S sub 2 no existirían, ¿no? Simplemente existiría acá el valor de la velocidad terminal. Entonces, no se trata solo de llenar el cuadro por llenar. Ojo con eso, ¿no? O sea, si es un cuadro y tengo fórmulas, ya yo lleno, U sub 2 igual, porque me está pidiendo. No, hay que analizar si se debe de colocar un valor. Porque va a responder, digamos, acorde a la característica del movimiento de la partícula, que va a estar básicamente por su diámetro y su gravedad específica. ¿Okay? Entonces, vamos ahora con Z igual a 1.8 y diámetro 1500. Acá está el valor del diámetro terminal, ¿no? Para Z igual a 1.8 y diámetro 1400, perdón, para Z igual a 1.8, ¿no? De la fórmula, vamos a escribirlo otra vez. De diámetro 1, voy a poner como está acá, ¿no? Es igual a 103 sobre raíz cúbica de Z. Y dm2 o dmt2, digamos, será igual a 1480 sobre, otra vez, raíz cúbica de Z. Entonces, acá tengo los valores de M1 y de M2 que serían los límites, ¿no? Entonces, para Z igual a 1.8 me dice que el diámetro límite entre uniforme e intermedio es 84,6 y entre intermedio y turbulento es 1216. Entonces, si el diámetro es 1400, ¿es mayor que 84? Sí. ¿Es mayor que 1216? Sí. Por lo tanto, alcanza su velocidad terminal en el movimiento turbulento. ¿Qué quiere decir? Que esta partícula, si digamos llega hasta el movimiento turbulento y aquí alcanza su velocidad terminal. Por lo tanto, si existe U sub 2, existe sub 2 porque pasa por menos igual a 2, y si existe U500 y S500 porque pasa por menos igual 500, ¿no? Por eso cuando es turbulento, sí van a ver ustedes valores de S2, S500, U500 y U sub 2. ¿Y cómo se calcula esta velocidad? ¿No? La velocidad terminal para el movimiento turbulento es 0,54 0,54 por la raíz cuadrada de Z por D. Entonces,
Esta velocidad es 0,54 por z, que es 1,8, y por dm, que es 1400, todo esto a la raíz cuadrada por 0,54. Y me da 27 ohms. Son, si ven ustedes, ya valores ya de velocidad un poco más altos, ¿no? Porque estamos hablando de partículas grandes, ¿no? De diámetros grandes y de gravedad z igual, mayor a 1. Igual, para 2.6 hago lo mismo. Para 2.6, el diámetro límite uniforme intermedio es 75 casi, y entre intermedio y turbulento es 1076. La partícula es de 1200. Como es mayor a 74 y es mayor a 1076, alcanza en turbulento. Se calcula con esta fórmula la velocidad terminal y también hay valores para S500, U500, U sub 2 y S sub 2. El último. Área específica 4.5 y diámetro 900. Se calcula el diámetro límite primero con esta fórmula de acá, me sale 62. Y con esta fórmula de acá me sale 896. Como es 900 es mayor que estos dos. Por lo tanto, es turbulento y alcanza su velocidad, su velocidad terminal con esta fórmula me sale 34.37 y existen S500, S sub 2, U sub 2 y DM. Entonces, como verán, no es nada complicado hacer el cálculo. Luego, bueno, esto ya se va a interpretar después cuando ya veamos captura de contaminantes en los sistemas de contaminación o captura de los contaminantes en los sistemas de tratamiento de contaminantes. ¿Alguna pregunta de este cálculo? Profesor, si la partícula llegase al intervalo del uniforme, entonces no habría U2, ¿cierto? Así es, porque nunca llegó a Reynolds igual a 2. Antes la partícula alcanza su velocidad terminal del movimiento uniforme. Nunca llega a Reynolds igual a 2. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, sí lo entendí. Sí. Y cuando es intermedio, jamás llega a U500, ¿no es cierto? Porque nunca pasó por Reynolds igual a 500. Bien, para el otro ejemplo, vamos a regresar ahora sí al cálculo de la relación velocidad-distancia para el movimiento intermedio. ¿No? Para el movimiento intermedio, ¿no? El valor de C es de 18.5 sobre menos a la 0.6. ¿No? Con eso hallamos la velocidad terminal al igualar la fuerza de rozamiento con la fuerza de la gravedad. Y me da esta expresión, ¿no? 0.49 por 10 a la menos 2, diámetro 1.14 y 0 a la, z, perdón, a la 0.72. Pero para hallar la relación velocidad-distancia se parte de una fórmula que es esta de acá. Que no es una fórmula empírica, ¿no? Otra vez, en ventilación hay muchas fórmulas que se determinan de manera empírica. Entonces, para hallar la relación velocidad-distancia, se parte de esta fórmula, ¿no? Donde dice la diferencia o delta de Reynolds sobre delta de T es igual a esta expresión, ¿no? Mu, que es la viscosidad del aire, A es el área de la sección transversal de la partícula, por phi menos el coeficiente de resistencia en el movimiento intermedio, que es 18.5 sobre Reynolds a la 0.6 por Reynolds al cuadrado, sobre 2 veces el diámetro por el peso de la partícula. Y phi es una expresión también que tiene un cálculo. Phi es 4 veces la gravedad por la densidad del aire, densidad del sólido, diámetro al cubo, sobre 3 veces la viscosidad al cuadrado. Entonces, haciendo los cambios de diámetro de pieza a micrómetros, reemplazando el valor de la viscosidad del aire, la densidad del aire, se obtiene esta expresión, ¿no? Delta de R sobre delta de T es 0.15 por 10 a la 5 sobre Z de M cuadrado multiplicado por toda esta expresión, 41.9 por 10 a la menos 6
Z de m al cubo menos CR cuadrado, donde C es igual a 18.5 sobre menos a la 0.6. Entonces, para poder calcular la relación velocidad-distancia, se tiene que partir de esta expresión. Y en función a los valores de Z y de M, ¿no? Yo puedo calcular luego la relación velocidad-distancia. Pero ¿cómo se halla? No se halla, digamos, de forma directa a través de la fórmula, ¿no? Porque acá no hay ni velocidad ni distancia, no se halla de forma directa. Entonces se utiliza lo que se conoce como la técnica de puntos sucesivos para hallar la relación velocidad versus distancia en el movimiento intermedio. Ojo, solo el movimiento intermedio. Entonces, ejemplo. Hallar la relación velocidad-distancia para una partícula de diámetro 500 micrómetros y gravedad específica Z igual a 1. En donde también Reynolds es igual a esta expresión, ¿no? 0.0188 dm por U. Como es dm es 500, 500 por 0.088 me da 9.4 U. Esa sí es fórmula, eso sí es general. Sin embargo, con el valor de Z igual a 1 y diámetro igual a 500, ¿no? Se reemplaza en esta fórmula. Z igual 1 y diámetro igual 500. Se despeja delta de t en función de delta de r y obtengo esta expresión. Esta expresión no es una fórmula general, sino es una expresión que resulta de la aplicación, ¿no? De esa fórmula con datos ya de diámetro y de gravedad específica. Yo obtengo este valor, ¿no? Delta de t es 16,67 delta de re sobre 5.237.5 menos re al cuadrado. Luego, a partir de este método de puntos, lo que yo voy a hallar es las relaciones velocidades-distancias. Uno de los primeros temas para desarrollar este método de puntos es que estos valores yo los designo, ¿no? No salen de un cálculo, ¿no? Entonces yo quiero saber para esa relación velocidad-distancia en el momento uniforme para diferentes velocidades, ¿no? Y yo escojo, ¿no? 0,3, 1,2, 2,4 y 4,8. Lo que hay que cuidarse siempre con relación a estas distancias es que primero estén en el movimiento uniforme. Quiere decir que sean mayor a U sub 2 y menores a U 500. Segundo, que existan. ¿Y qué quiero decir cuando existan? Quiere decir si, por ejemplo, a ver, hagamos tres casos en los cuales puede suceder. Primero, que la partícula alcance la velocidad terminal en el movimiento uniforme. Si alcanza el movimiento uniforme, yo le digo, ahí es la relación velocidad-distancia en el movimiento intermedio, ¿cuál va a ser la respuesta? No existe. ¿Por qué? Porque la partícula nunca llegó al movimiento intermedio. Entonces, ¿cómo va a llegar la relación velocidad-distancia si alcanzó su velocidad terminal en el uniforme? Ah, ok. Y entonces, otro caso, una partícula, pero alcanza su velocidad terminal en el movimiento turbulento. Ah, ok. Entonces, ahí usted la relación velocidad-distancia de esta partícula. Ah, pero alcanza en turbulento. Entonces, sí llegó a Reynolds igual a 2, por lo tanto existe un sub 2. Ah, y también pasó Reynolds igual a 500, por lo tanto existe un 500. Por lo tanto, cuando yo escojo estas velocidades en el cuadro, para poder hacer el cálculo, estas velocidades tienen que ser mayores que U sub 2 y menores que U 500. ¿Por qué? Porque esta tabla solo responde para velocidades entre U sub 2 y U 500 en el movimiento intermedio. Para velocidades que son mayores a U 500, y yo quiero hallar la relación velocidad-distancia, trabajaré con la fórmula del movimiento turbulento, pero no con este método de puntos sucesivos. Entonces, el primer caso, cuando la partícula alcanza su velocidad terminal en el movimiento turbulento, estas velocidades, estos valores de velocidad, ¿no? Estos de acá, tienen que estar entre U y U 500. Ah, ok. Y profesor, ¿y qué pasa si es que la partícula alcanza su velocidad terminal en el movimiento intermedio? Ah, entonces quiere decir que sí llegó a U sub 2, pero no llegó a U 500. ¿Y cuál es la máxima velocidad? La máxima velocidad será la U terminal en el movimiento intermedio. Entonces, en ese caso,
estos valores de velocidad tendrán que ser mayores que U sub 2 siempre, ¿no? Pero en este caso menores de la velocidad terminal que se halló en el movimiento intermedio. ¿Por qué no U500? Porque acá puede haber un espacio, ¿no? En el cual la partícula nunca llegó. Y por lo tanto, si yo digo, hay su velocidad, la relación, la distancia en esta velocidad, pero si nunca alcanzó, porque la velocidad terminal fue máxima, un punto anterior. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando uno escoja las velocidades, digamos, que van a entrar al cálculo para desarrollar la curva velocidad-distancia. Entonces, acá tengo un método de punto sucesivo en la cual yo escojo estas velocidades con las salvedades que les he señalado hace un instante. Y luego hago una serie de artificios, ¿no? Matemáticos para poder llegar desde U hasta el valor de la distancia, ¿no? Y utilizo U, luego digo delta de U, luego digo Reynolds es 0.0188 por dm por U, ¿no? Lo que vimos hace un instante, ¿no? Acá Reynolds 0.0188 dm por U. Como tengo D, y bueno, y me sale que es 9.4 U porque he reemplazado dm igual 500. Entonces, cuando multiplique 9.4 por la velocidad, voy a obtener Reynolds. Luego digo, la diferencia de Reynolds será delta de RE. Si el delta de RE lo multiplico por 16,67, ¿qué cosa me dará? El numerador de esta fórmula, que he hallado luego de reemplazar Z y DM en la fórmula general. Ok, entonces ya tendré este numerador. Luego tengo que hallar el denominador. El denominador es esto. Entonces, este es un número y acá es C por R al cuadrado. Y C, si nos acordamos, C en el movimiento intermedio es 18.5 por Reynolds a la 0.6. Entonces acá será 18.5 sobre Reynolds a la 0.6. Reynolds por Reynolds al cuadrado será 2 menos 0.6, será Reynolds a la 1.4. A esto le resto, a este valor se restan 5.237 y obtengo, ¿qué cosa ahora? El denominador para cada punto. Y luego, el delta de t será el numerador E sobre el denominador G. Y luego digo, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ah, ya, pero acá tengo la variación de velocidad en el punto B y tengo la variación del tiempo en el punto H, será B entre H. Luego tengo la aceleración. Y luego digo, el diferencial de distancia será igual a U cuadrado sobre 2A, ¿no? De las fórmulas que ya sabemos. Entonces, elevo al cuadrado el valor de U en cada punto y lo divido entre 2 veces el valor de I, que he hallado acá en este ítem I, y obtengo este valor. Y luego tengo el acumulativo de la distancia. Entonces, como ven, mediante estos artificios yo he llegado desde un valor de U, ¿no? Hasta un valor de S, utilizando esta fórmula general que la he reemplazado, digamos que he generado una fórmula nueva, no una fórmula nueva, una ecuación nueva, reemplazando el valor de Z y de M, ¿no? Entonces, este numerador va a cambiar en función, este numerador y este número de abajo van a cambiar en función a los valores de Z y de M, ¿no? O sea, lo digo porque muchas veces los alumnos creen que esto es la fórmula, y si Z es igual a 2, diámetro es 1000, bueno, esta es la fórmula y no cambia, no, no. La fórmula es esta, y de esta se llega a esta expresión. Entonces ahora veamos el cuadro, ¿no? Ya sabemos los artificios que se están desarrollando. Entonces, escojo 4 velocidades. Pero yo para escoger estas 4 velocidades tengo que saber la partícula dónde alcanza su velocidad terminal. Ah, perdón. Es diámetro Z1 y diámetro 500. ¿Dónde alcanza la partícula su velocidad terminal? Si para el diámetro primero es 103 y el otro es 1480, en la velocidad, alcanza su velocidad terminal con el movimiento intermedio. Bueno, se ha calculado la velocidad terminal y es mayor a 4.8, ¿ya? Bueno, no lo tengo que calcular. En el ejemplo que luego vamos a ver si hay una secuencia de cálculo. Entonces digo, estas son las velocidades que he hallado, que en este caso son menores a delta a la velocidad terminal y mayores a U sub 2. Entonces digo 0,3, 1, 2, 2, 4, 4, 8. Para el primer caso, delta de U es el mismo valor, 0,3.
El segundo caso será 1.2 menos 0.3 será 0.9. En el tercero será 2.4 menos 1.2, 1.2. Y en el último será 4.8 menos 2.4, 2.4. Entonces yo tengo los valores de delta de U para cada punto. Luego digo, Reynolds es 0.0188 dm por U, pero dm es 500. Por lo tanto, ¿no?, de acá, R será igual a 9.4 U. Entonces, a cada valor de U de 0.3 lo multiplico por 1.4, por 9.4. Entonces digo, 9.4 por 0.3, 2.82. 9.4 por 1.2, 11.28. 9.4 por 2.4, 22.56. 9.4 por 4.8, 45.2. Luego tengo los valores de RE. Entonces, igual como calculé delta de U, calculo delta de R. El primero es el mismo, el segundo será 11.28 menos 2.82, 8.46. El tercero será 22.56 menos 11.28, 11.28. Y el tercero será 45.12 menos 22.56, 22.56. Y para darle el aspecto del numerador, lo multiplico por 16.67. Entonces, 2.8 por 16 me da 47. 8.46 por 16 me da 141. 11.28 por 16 me da 188. 22 por 16 me da 377. Y este es el numerador para cada punto. Luego, CRE cuadrado, digo, es 18.5 por Reynolds a la 1.4. Entonces, cada valor de Reynolds, acá 282 lo elevo a la 1.4, lo multiplico por 18.5 y me da 78.98. Para este otro, este valor de 11.28 lo elevo a la 1.4 y lo multiplico por 18.5 y me da 550. Y así hago para los demás puntos. Luego, para darle la forma del denominador de esta ecuación, entonces, al valor de CR cuadrado, a 5.237 le resto CR cuadrado. Entonces será 5.237 menos 78, 5.158. 5.237 menos 550, 4.680. Y así igual para los otros puntos. Entonces ya tengo numerador y denominador. Entonces, hallo delta de t, que es el valor en E sobre el valor en G. Entonces, para el primer punto será 47 sobre 5.158. Eso me da 0,0091. El siguiente caso será 141 sobre 4.687 y será 0.0301. Y así igual para los demás. Pues ya tengo delta de t. Ahora digo, la aceleración es delta de U sobre delta de t. Delta de U está acá. 0,3 sobre delta de t, 0,0091 me da 32,92. Para el otro caso, delta de U será 0,9, delta de t 0,0301, la aceleración será 29,90. Y hago lo mismo para estos dos puntos. Luego digo, delta de S es U cuadrado sobre 2A. Entonces, para el primer punto, U es 0,3 al cuadrado sobre 2 veces 32,9. Me da 0,014. Por el siguiente caso, delta de S es U cuadrado sobre 2A. U cuadrado será 1.2 al cuadrado sobre 2 veces 29,92. Me da 0.0241. Y así igual para estos casos. Entonces ya tengo delta de S, ahora hallo la distancia. Pero el primer caso es el mismo. 0,0014. Para el segundo caso será este de acá, 0,014 más 0.0241. Como este de acá más este de acá. Y me da 0.0254. Para el siguiente caso será ese valor 0.0254 más este valor de 0.1192. Y me da 0,1446. Y para este valor hay la suma se halla a través de la suma de este valor más este valor de este punto. 1.28 más 0.14 será 1.42. Entonces ya tengo. Para una velocidad de 0,3 en el movimiento uniforme, la distancia que recorre es 0.0014 pies. Para 1.2 pies por segundo, 0.0254. Para 2.4 pies por segundo, 0.1446 pies. Y para 4.8 pies por segundo, habrá recorrido 1.4276 pies. Entonces, a partir de ahí, se hacen estas curvas, ¿no? Estas curvas que me permiten a mí calcular, bueno, determinar la relación velocidad-distancia. Pero como les digo,
es simple también, pero es tedioso. Como les digo, ya con la hoja de cálculo, esto se vuelve más simple. Entonces, en el ejemplo, tenemos esto, ¿no? Dice, ¿no? Una partícula de diámetro 1800 micras y gravedad específica z igual a 2 cae por efecto de la gravedad. Determinar la velocidad terminal de la partícula y las distancias recorridas por la partícula cuando alcanza velocidades de u igual a 4, 6, 8 y 16 pies por segundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la velocidad terminal de la partícula. Si el diámetro es 1800 y z es igual a 2, yo tengo que saber dónde alcanza la partícula su velocidad terminal. Para diámetro 1800 y z igual a 2, el diámetro límite entre uniforme e intermedio es 81.7 y entre intermedio y turbulento es 1174. ¿Cómo es 1800 con relación a 1174? Mayor. Por lo tanto, alcanza en el movimiento turbulento. Si es el turbulento, esta es la fórmula que nos permite hallar el valor de la velocidad terminal. Entonces calculo y me sale 32,4. Luego, para saber si las partículas, como alcanzan el movimiento turbulento, son mayores que U sub 2, las velocidades, perdón, son las velocidades que me están pidiendo acá, ¿no? 4, 6, 8 y 16. Está en el movimiento intermedio, ¿no? Hallo U sub 2 y U500. U sub 2 es 106 sobre dm, me sale 0,059. Y U500 es 26.400 sobre dm, me sale 14.67. Entonces, las partículas son 4, 6, 8 y 16. Y me dice que U500 es 14. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que 4, 6 y 8, 4, 6 y 8 son mayores que U sub 2, pero menores que U500. Por lo tanto, 4, 6 y 8 están en movimiento intermedio. Y tengo que hallarlo a través del método de puntos sucesivos. Y 16, 16 en primer lugar existe, porque es menor que la velocidad terminal de 32. El 16 está en el movimiento turbulento. Primero hay que verificar si existe. Como es menor que la velocidad terminal, sí existe. Y segundo, es que como es mayor que U500, esa velocidad no está en el movimiento intermedio, sino está en el movimiento turbulento. Y por lo tanto, al estar en el turbulento, no es el método de puntos sucesivos lo que debo yo de aplicar para poder hallar el valor de la distancia, porque me está pidiendo distancias, ¿no? Tengo que aplicar la relación velocidad-distancia, pero para el movimiento turbulento. Entonces, con esa premisa, yo voy al cálculo. Con los valores de Z y dm, que me dicen acá en el problema, ¿no? Z2 y dm 1800, yo coloco esos valores en esta fórmula y me sale un valor de delta de t. ¿Ves? Muy similar al caso anterior, ¿no? Pero acá, como les decía, cambia el valor del numerador que afecta a delta de R y el otro valor que afecta a CR cuadrado. Entonces, este delta de t será 432 delta de RE sobre 488.721,6 menos CRE al cuadrado. Entonces, y desde ahí aplico, ¿no? Yo digo U es 4, 6, 8 y 10. ¿Pero por qué aplico 10 acá? Bueno, digo simplemente para que me ayuden en el cálculo, pongo un punto más. Ok. Entonces, si yo en el método de puntos sucesivos pongo las velocidades de 4, 6 y 8 que me están pidiendo, yo obtendré los valores de distancia para 4, 6 y 8, que es casualmente lo que me está pidiendo, ¿no? Las distancias recorridas por la partícula cuando las velocidades son de 4, 6 y 8. Entonces, Reynolds es 0.0188 dm por U. Como dm es 1800, multiplico 1800 por 0.0188, me da 33.84 por U. Este valor también lo tengo acá en el método de puntos sucesivos, ¿no? Pues hago lo mismo que señalé en el caso anterior, ¿no? Velocidades 4, 6, 8, 1 de apoyo 10. Delta de U acá será 4, acá será 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, 10 menos 8, 2. RE es 33.84 por U. Acá valor de U lo multiplico por 33.84. Luego delta de RE, igual que en el caso anterior, acá es el mismo, acá es la diferencia entre estos dos, igual entre estos dos. Luego lo multiplico por 432 porque tengo este numerador
tengo este valor. Luego CRE cuadrado, hallo con el valor de RE, porque ya tengo en cada punto, ¿no? Luego, SR cuadrado se resta a este valor para tener el denominador. Luego tengo el delta dt, que es 432 delta R menos toda esta expresión. Luego tengo A es delta du sobre delta dt, delta ds su cuadrado sobre 2a, y obtengo las distancias. Entonces, la respuesta es, para la velocidad de 4 pies por segundo, la partícula recorre 0,25 pies. Para 6 pies por segundo, recorre 0,82 pies. Para 8 pies por segundo recorre 1,88 pies. Este 10 es una... Yo coloqué un punto más para que me apoye en el cálculo. Pero bueno, es mejor tener un poco más de puntos, ¿no? Para que salga una mejor curva. Ah, y acá lo que me faltaría, ¿no? Es para... No está acá en el cálculo. Para 16. ¿Y cómo calculo para 16? Lo calcularía a partir de esta forma, ¿no? Donde tengo el diámetro, tengo la hora específica. Acá sería el valor de U500, ¿no? Que se ha hallado. Acá sería el valor de 16, ¿no? Y el valor de C500, que también se halla con la forma. Y yo tendría el valor de la distancia para una velocidad de 16. Se calcula con esta forma porque 16 no está en el movimiento intermedio, sino está en el movimiento turbulento. Entonces, hay que saber bien dónde se encuentran cada uno de los parámetros que nos están pidiendo. La velocidad terminal o una velocidad para el cual se va a calcular una distancia. Bueno, y eso es todo lo concerniente con relación a la dinámica de las partículas. En el aula virtual, hay el trabajo grupal número 3. ¿Ya? Ese trabajo grupal número 3 se debe presentar hasta la próxima semana. Ahí están las preguntas de la clase anterior y la de la clase de hoy, con ejemplos con cálculos muy similares a lo que hemos visto el día de hoy en la teoría. Entonces, eso tienen plazo hasta la próxima semana para poder presentar sus cálculos en grupo, ¿no? Esas 3 trabajos más la prueba de entrada son la nota de la primera práctica calificada. Ok. Pero ya estamos listos prácticamente para dar la segunda práctica calificada antes del examen parcial. Esta es la semana 4, ¿no es cierto? Estamos en la semana 4. La próxima semana no tomaríamos todavía la segunda práctica, ¿no? Más bien en la hora de práctica quizás empezamos a discutir un poco los cálculos que ustedes están haciendo y algo que no estén comprendiendo. Y en la subsiguiente semana, digamos, hoy día estamos 29, ¿no es cierto? Hoy estamos 29. La próxima semana es 6, ¿no? 29 es 7, 36, 6. El 13. No juega Perú, ¿no? El 13 de octubre, ¿o sí? ¿Alguien sabe? Pero no cruzar con... ¿Jueves? Sí. Miércoles. Ah, creo que sí, no estoy seguro, profesor. No he visto todavía. A ver, veamos pues ya. Pero la próxima clase no sería todavía la segunda práctica, ¿no? Y como les decía, la primera práctica va a salir de los trabajos que ustedes han presentado y de la prueba B. La segunda práctica sería todo lo que hemos hecho desde el inicio hasta el día de hoy. Esa sería la segunda práctica, que esa sí la van a dar cada uno ya de manera individual, ¿no? Que podría ser el 13. Lo único que dificultaría es que el 13 haya... A ver, vamos a ver un ratito, voy a ver acá en el internet. El 14 juega Perú contra Chile. El 14. El 14 Contra Argentina, digo. A ver, uno solo que me diga, ¿juega Perú? No. El 13 no juega. Juegan el jueves 14. El jueves 14 juegan. Entonces ahí estamos bien. Entonces, el miércoles 13 se tomaría la segunda práctica calificada, que ya es individual, va a ser de 8 a 10 de la noche. Y sería, digamos, de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. No, porque es una evaluación ya individual, ¿no? Lo que les he tomado básicamente ha sido trabajos grupales, pero ahora va a ser individual. ¿Ya? Entonces, como les decía, el miércoles 13, perdón, sería la segunda práctica calificada. El 20
y el 27 ya sería el examen parcial, ¿no es cierto? Entonces ya estaríamos con 2 notas antes del parcial. 2 del final. Estamos avanzando un poco rápido, ¿no? De manera regular. En la próxima clase podríamos hacer un poco de teoría y luego discutir, digamos, los trabajos grupales, ¿no? Para que, digamos, alguna duda que se haya tenido en el cálculo se pueda levantar en la hora de práctica, en todo caso. ¿Les parece? Sí, profesor, sí. Podría Entonces, en la aula virtual ya está el trabajo número 3, que también lo tienen que presentar en grupo. Lo que sí les recomiendo es que no dejen que uno haga y los demás copien, no, o sea, participen, hagan ustedes los cálculos. Ya para la próxima semana, yo le voy a colocar los solucionarios de cada uno de los trabajos, ¿no? Para que ustedes comparen qué está bien, qué está mal, ¿no? Para que tengan una idea del desarrollo del cálculo. En ventilación no es como en otros cursos en los cuales ustedes van a un libro, van a otro y van a encontrar diferentes problemas. No va a existir eso, ¿no? Los problemas que se toman guardan mucha relación con los temas que se han hablado en la clase y de los problemas, también los ejercicios que se les ha dado. Criterio es lo que en este tema de partículas, por ejemplo, hay bastante criterio. Ustedes tienen las fórmulas, ¿no? Tienen varias fórmulas. En la vida real van a tener muchas fórmulas, van a tener muchos métodos, van a tener muchas cosas. Entonces, lo que a mí me interesa acá, que ustedes puedan desarrollar son los criterios. Una vez que ustedes tienen bien fijados los criterios, señores, lo demás corre como un jabón, fácil. Pero ese criterio tiene que ser lo apropiado y bueno. Si ese criterio es malo, los resultados no van a ser adecuados. Por eso lo que estoy tratando yo de darles son algunos criterios, digamos, para los cálculos que hay que desarrollar. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, para ya culminar la clase el día de hoy. Todo claro, profesor, me parece. Bien, las clases son de 6 a 8 y de 8 a 10 ya. O sea, ya, ya no hay problema. ¿ya? De 6 a 8 la teoría y de 8 a 10 la práctica. Quizás para el examen final, porque a veces el examen final dura 3 horas, podamos adelantar un poco la hora del inicio del examen. Bueno, es que es tedioso el cálculo para el final. Por eso a veces puede durar más de 2, a veces 2 horas les queda corto. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Entonces, bien, entonces con esto nos vemos la próxima semana. ¿Bien? No, profesor, cuídese. Profesor, cuídese, nos vemos. Ok. No, pero no cuídese. Luego, profesor. Luego, profesor. Chao, chao.